alguien? Sí. ¿Tomas a alguien? No. Falso. Recién se vuelve falso por estar ese sujeto ahí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el dominio del discurso es una característica que nada tiene que ver con la característica del amor, ¿no? Sino que en este caso es como circular, ¿no? El mismo hecho de tener amor lo mete al dominio del discurso y a la vez sirve para validar el cuantificador universal, ¿no? En este caso, por ejemplo, que miden 1,50 m, ahí sí, toda la razón, ¿no? O los estudiantes de matemática discreta, ya son estos cuatro, ahí pues normal, ¿no? Si uno se desenamora, malogra mi proposición y la vuelve falsa. Pero si el requisito para estar en el dominio del discurso es ser amante, entonces se desenamora y ya no está en mi dominio del discurso. Es un conjunto cambiante, se podría decir, ¿no? Para cada caso. Ahora sí, mejor. Listo, profe, siguiente tema. Sí, vamos a ir viendo conjuntos. Ya, entonces vamos con el siguiente tema. Para eso voy a abrir otra pizarra porque ya es otro tema. ¿Ya? Entonces, en esta parte toca ver, Jerry dice que ama a todas las mujeres, dice, y es no lo aman a él. Está bien. Bien, cerramos esta pizarrita, vamos con una nueva, ¿ya? Voy a crear una nueva, les va a aparecer el link ahí. Pizarra, empezar una pizarra nueva. Suba el aula virtual, profe. Sí, sí. Bueno, el link ahorita ustedes lo pueden ver acá en el Meet ahorita, ¿ya? Voy a empezar nomás para no demorar. Después lo pongo al aula virtual. ¿Ya? Aquí lo están viendo en el chat, ¿no es cierto? Ya, también voy a presentar, no se preocupe. Ya, el tema que toca ahora es conjuntos en realidad, pero en realidad es una miscelánea de temas que tienen que ver con conjuntos. El tema de lógica que hemos visto al comienzo, si bien es cierto, sirve para tomar decisiones y nos sirve en programación, nos va a servir, por ejemplo, para cuando vayamos a evaluar condiciones. En matemática, la lógica, más que para tomar decisiones, sirve para representar relaciones entre objetos matemáticos. En, por eso es que ya empezamos a hablar, por ejemplo, del dominio del discurso, y el dominio del discurso es precisamente, es un conjunto. Por eso el tema de conjuntos tenemos que verlo. Eh, y para los conjuntos existen algunas propiedades, ¿no? O algunas subpropiedades o algunas relaciones u operaciones que podemos realizar sobre ellos. Primero habría que empezar con la definición de conjunto. Existen varias definiciones, pero vamos a ir por la definición más o menos intuitiva, ¿no? Un conjunto es una colección de elementos que contienen alguna característica en común. Puede ser una característica fácil o simple de describir o una característica compleja de describir. Entonces, un conjunto no es más que eso, una colección de objetos o de elementos. Nosotros podemos definir un conjunto de dos maneras, ¿no? Eso desde el colegio nos recordamos, ¿no? Dos maneras de definir un conjunto. ¿Cómo definimos un conjunto? Definimos por para nosotros decir o describir un conjunto, perdón, podemos describirlo por extensión o por comprensión. Cuando describimos un conjunto por extensión, ¿qué hacemos? Numeramos uno a uno
enumeramos, ¿no? Está mal, enumeramos. Enumeramos uno a uno los elementos. Por ejemplo, en el ejercicio que vimos de los tres, quién era más alto que otro, ¿no? Gerardo, Manuel, no sé cómo era. Entonces, ellos no somos capaces de identificar una característica en común, simplemente los señalamos, ¿no? Entonces, yo también podría agarrar digamos, quiero hacer un conjunto de ustedes, ¿no? Pues al azar, ¿no? Agarro, digamos, a tres personas, ¿no? Bismarck, Edgar, Yamil, ya, ese es un conjunto. ¿Para qué características cumplen en común? A veces no es fácil de describir, ¿ya? Entonces, cuando no es fácil de describir o los conjuntos son pequeños, los delimitamos por extensión. Cuando delimitamos por extensión, usualmente utilizamos esta notación. Un nombre de conjunto, y este nombre de conjunto es una letra o conjunto de letras mayúsculas, ¿sí? Usualmente es una letra, aunque nada impide que puedan ser dos letras, ¿no? ABC, por ejemplo, pero usualmente es una letra. Y seguido de un signo igual, y entre llaves viene los elementos, ¿no? Descritos, ¿no? Entonces, podrían ser lo que sea, ¿no? Juan, Pedro, María. Digamos, es un conjunto delimitado por extensión. Ahora, los elementos pueden ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Eh, por ejemplo, ¿no? Conjunto de números, se me ocurren. Conjunto de números. Ya está, nada más, ¿no? Incluso, después vamos a ver también algo más, los elementos de un conjunto podrían ser otros conjuntos, incluso, ¿ya? No hay limitaciones para eso, o sea, un conjunto puede estar compuesto de otros conjuntos. En algunos casos, podemos describir una característica de los conjuntos, algo que cumplen. Entonces, no los vamos a enumerar por varias razones. Una es que podría ser un conjunto demasiado grande. Por ejemplo, ¿no? Si quiero representar el conjunto de números primos, entonces ese conjunto de números primos no lo voy a poder poner uno por uno porque se supone que es infinito. O sea, son demasiados. Tendré que encontrar alguna manera de expresarlo, de expresar el conjunto. La forma más fácil es utilizar palabras simplemente, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Palabras, conjunto de los números primos, ¿no? Ya está. Pero esta definición matemáticamente puede ser ambigua o hemos visto que el idioma, cuando hablamos, puede generar algunas confusiones, malinterpretaciones, ¿no? Entonces, siempre se prefiere la notación matemática si es que se puede, ¿no? Pero de preferencia esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera expresar los números primos, podría decir algo así, ¿no? X, eh, tal que X, ¿dónde está ese simbolito? Aquí está. Tal que X, ¿ya? Por ejemplo, es primo, perdón, X tal que X pertenece, por acá tengo mi símbolo pertenece. Tal que es una Pertenece, barra inclinada, ¿no? sí, puede ser vertical también, ¿ya? No hay problema. En el libro, si ven, hay una barra vertical. Puede ser un slash también, ¿no? Pero prefieren algunos la vertical para no confundirlo con la división, ¿no? Que también es así. Pero X tal que X pertenece a los números naturales, o podría decir, ¿no? A los enteros positivos, ¿no? No tengo ese, ¿no? Y el de los números naturales también podría ser. Eh, y por acá tengo mi I. Esta pizarra es que no es muy buena para álgebra, ¿ya?
y X módulo, ya, de ejemplo, la primalidad ya es más difícil de describir, ¿no? Entonces, X es divisible por 1 igual a 0 Y por su mismo número. y por sí mismo, ¿no? Y X módulo X es igual a 0, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, podría ser una definición, ¿no? Ya, la estoy poniendo sobre la marcha, la estoy poniendo sobre la marcha. Obviamente puede faltar algo más, ¿no? Pero la definición matemática, si te das cuenta, hace uso de las herramientas de la lógica que hemos puesto. Incluso, ¿no? Podría integrar los cuantificadores universales, existenciales que hemos estado viendo, ¿no? Se podría, ¿no? También. ¿Ya? Entonces, puedo definir así un conjunto por extensión, por extensión. O también se podría definir utilizando funciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, haciendo uso de expresiones matemáticas. Por ejemplo, ¿no? X más 2 tal que X. Tal que X, digamos, pertenece a los números naturales y X es menor que 5. ¿Ya? Por ejemplo. Ya también podría ser, ¿no? Y acá podría ser x al cuadrado, un polinomio, lo que quieras, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles de cálculo, ¿no? Simplemente estamos viendo la forma de denotarlos. Y entonces, ¿cuándo vamos a usar la notación por comprensión? Cuando puedo encontrar una característica común, mejor si puedo hacer una descripción matemática, que es más precisa, y cuando el conjunto es demasiado grande para poder enumerarlo, ¿no? Entonces son las tres formas que podría más o menos representar un conjunto por extensión. Ya. Ahora, los conjuntos, hay algunos tipos especiales de conjuntos, por ejemplo, ¿no? O algunas propiedades que les puedo dar a los conjuntos. Algunos conjuntos pueden no tener elementos, ¿no? Y a ese le conocemos como el conjunto vacío. Vamos a poner aquí, Nulo. conjunto vacío, ¿no? Ya, el conjunto vacío, ¿qué característica tiene? El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. O sea, hay conjuntos que también le llaman nulo, ¿no? Como dice su compañero. Entonces, el conjunto vacío, su característica es que no tiene elementos. La notación que se suele utilizar es, es una bolita con un aspa, ¿no? A ver un ratito. No, entre llaves vacío también, creo, ¿no? También, ¿no? Esa es la otra notación, claro, claro. A ver un ratito, voy a... Por aquí se me perdió mi nulo. A ver, ¿dónde está mi nulo? Tengo mis simbolitos ahí preparados para poder pegarlos nomás, pero ahorita se me ha perdido mi nulo. Este está parecido ya, pero sí, sí. Aunque debían ser largas las rayitas. A ver un ratito. Operadores, matemáticas, símbolos, relaciones, geometría, matemática. Ah, aquí está. Alt 155 también. Ya, si lo sabes el ASCII, mejor todavía. Ahí está. ¿Ya? Entonces el conjunto vacío se puede denotar así o también llaves con llaves, ¿no? Por qué podría ocurrir un conjunto vacío? ¿Ya? Un conjunto vacío podría ocurrir porque, bueno, pues ningún elemento cumple la característica, ¿no? Que se está pidiendo, ¿no? Entonces, no contiene elementos,
No contiene elementos, ¿no? Después vamos a ver qué otras propiedades tiene. ¿Qué más podemos decir sobre los conjuntos? ¿No? Podemos comparar, por ejemplo, conjuntos. Podemos hacer una relación de igualdad de conjuntos. ¿Y cómo definimos esa igualdad de conjuntos? Esa igualdad de conjuntos, pues simplemente lo haremos utilizando el signo igual y es una proposición lógica. Una definición, ¿no? ¿Cómo sabemos que un conjunto es igual a otro? Pues si tienen los mismos elementos. Esa sería la definición, ¿qué te digo? Intuitiva, ¿no? Coloquial. Pero también se podría hacer una definición matemática de esto, ¿no? ¿Cómo así, no? Por ejemplo, en tu libro aparece esta definición. Lo voy a escribir ya que estoy escribiendo para no malograr todo esto. X Vamos, igual a Y, sí, vamos a solo definir, sí. que X es igual a Y y solo si, mira, utilizando las herramientas que hemos utilizado, que hemos aprendido. O sea, el hecho de haber revisado lógica y todo ello, nos va a ayudar a leer el libro incluso, ¿no? Porque cuando tú agarras un libro, generalmente, pues, de matemática, ves tantos símbolos, te mareas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto de lógica, por ejemplo, nos ayuda a entender los teoremas o las definiciones que vienen en el texto. Dice, ¿no? X es igual a Y, y se debe cumplir esto para todo X, y para Hay todo un A. X, y acá vamos a decir X pertenece al conjunto X. Si te das cuenta, hay una diferencia entre la minúscula y la mayúscula. La minúscula se utiliza para los elementos, estoy utilizando para los elementos, y la X mayúscula eh, para los conjuntos, ¿no? A ver, un entonces más y ya con eso completo. Entonces, aquí está. Por ejemplo, es una definición matemática de la igualdad de conjuntos. Entonces, si yo quisiera validar que dos conjuntos son iguales, yo tendría que verificar esto, ¿no? X es igual a Y, sí y solo sí, para todo X, o sea, X es un elemento, si X pertenece al conjunto X, entonces también pertenece al conjunto Y. Y si X pertenece al conjunto Y, entonces X pertenece también al conjunto X. Ya, la definición matemática parece incluso redundante, ¿no? Pero tiene que ser rigurosa, porque si ligeramente la asumimos como cierta, digamos, hasta esta parte, ¿no? Pareciera que es cierto, mira acá dice, X, esta parte la borro, ¿ya? Por ahora. X igual a Y, sí, solo sí, para todo X, X pertenece a X y X pertenece a Y. Así, descuidadamente, eso puede parecer cierto, ¿Qué pero pasaría, prof, si simplemente lo haces que para todo X, X pertenece a X o al conjunto X y Y? ¿También faltaría algo? X pertenece a X y Y. A ver, vamos a tratar de escribir tu idea, ¿ya? Para evaluarlo, para evaluar. Está bien, también hay que proponer las alternativas. Vamos a poner acá abajito la alternativa que dice su compañero, ¿ya? Vamos a evaluarlo hasta aquí, a ver. Para todo X, dices X pertenece Paréntesis, a X X y Y, algo así. y Sí, pero todo Y, eso no, dentro de y un X, paréntesis, creo. sí, y el mismo X, bueno, y lógico, ¿no? Claro. Y X pertenece a Y, dices, ¿no?
Ya, vamos a evaluar, vamos a evaluar. Este, No era necesario. Bueno, si aplica la distributiva podría ser así. pero no habría forma de escribir lo otro, ¿no? O sea, ¿cómo expreso que escribe, que pertenece a los dos? Porque las proposiciones siempre van, como te digo, atómicamente, ¿no? O sea, no podría decir X pertenece a X y Y. O a ver, o sugiéreme una forma, a ver, lo intentamos, si no. Bueno, pensé que sí, entre paréntesis todavía, como una operación. A ver, vamos a intentar, espera un ratito. Acá le he perdido esto. Ya, así era el original, acá Y acá X, de ida y de vuelta. Ya. Está bien así, mejor es, o sea, más importante que conocer los conceptos, que como digo, ya los conocemos de memoria, es proponer situaciones, así como propone su compañero, para forzar, ¿no? El razonamiento. O, a ver, X pertenece, ¿cómo diría, no? Sería difícil, ¿no? X pertenece ¿a qué? A X y Y, así. Vamos a analizar por qué sí o por qué no, pues, ¿no? De repente sí, algo así. Sí, algo así era. Ya, el problema de esto es que este I es un conector que encadena proposiciones, ¿no es cierto? Entonces, X no es una proposición, ¿sí o no? Es un conjunto. No es una proposición, ¿no? Tampoco. Entonces, este conector, este operador I, solo es aplicable a dos proposiciones, PQ, como hacíamos antes, ¿no? Entonces, lo que haya a un lado del I debe ser evaluable como verdadero o falso. Lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha debe ser evaluable como verdadero y falso. X es verdadero o es falso. X mayúscula. No es proposición, ¿ves? Ahí viene la importancia de, o sea, de distinguir qué cosa es proposición y qué no es proposición, ¿no? Parecía tonto en su momento, ¿no? Ya, no, claro, pues entonces digo, estoy en mi casa, ¿verdadero o falso? Sí, ¿no? Estoy en Marte, ¿verdadero o falso? Parece una tontería, ¿no? Parece una tontería, pero en realidad eso trae cola, ¿no? Esa definición de qué es proposición y qué no es, porque es la que nos dice que esto no puede ir así. A ambos lados tiene que haber una proposición. Ya, entonces, necesariamente tiene que haber una proposición. Y esto sí es una proposición, aunque no he definido la relación de pertenencia todavía, ¿no? En la teoría, pero ya todos la conocen, ¿no? Esto sí es una proposición, ¿no? X pertenece a X, o sea, un elemento pertenece a un conjunto, pregunto, ¿verdadero o falso? Sí puedo decir. Esto de aquí puedo decir, X pertenece al otro conjunto, ¿verdadero o falso? Sí, lo puedo decir, ¿no? Ya, de todas maneras, ya lo hemos escrito bien, vamos a evaluarlo, ¿no? Entonces, como digo, para todo X, o sea, X no nos dice el dominio del discurso, pero por el contexto podemos asumir que son todos los elementos, no solo de un conjunto, ¿no? Todos los elementos de los conjuntos que están participando aquí, ¿no? Ya podemos asumir eso. Entonces, ya, digamos, para demostrar la verdad o falsedad, vamos a verificar eso. Vamos a ver si esto es verdadero y verdadero o es falso, falso. Vamos a ver cuál marcamos, ¿ya? Examen, digamos. Como es un cuantificador universal, ¿cómo demuestro que es falso? Si es que al ¿Cómo menos cuál hay uno. es? Hasta que encuentre un contraejemplo, un rebelde ahí que no cumple, ya lo declaro falso. No tengo que revisar ni siquiera todos, ¿no es cierto? Uno Entonces me lo vamos a habrá ver, tomado. encontremos un contraejemplo. A ver, vamos a encontrar un contraejemplo para la proposición de su compañero. Ya vamos a desbaratarla. Ya. O sea, ¿no? Su proposición, ¿no? No es contra él, ¿no? Sino su proposición. Según esto dice, ¿no? Para todo X, X pertenece a X y X pertenece a Y. Eso no nos dice mucho, ¿no? Porque ya, bueno, vamos a ponerlo así, intersecado. Vamos a ver así. Ya, no separado primero, está bien. Ya, digamos acá tengo elementos. Uno,
Después vamos a ver notaciones. 2, 3. Y acá tengo otro conjunto que es 1, 5, 8. Ya, verifiquemos la proposición de su compañero. Para todo X, dice. X pertenece a X y X pertenece a Y. Entonces, si esto se cumple, yo voy a cumplir, puedo definir que que ambos son conjuntos iguales. Acá son obviamente diferentes, ¿verdad? Son obviamente diferentes. ¿Ya? Entonces, este es el conjunto X y este es el conjunto Y. ¿Ya? Pero este X es para todo X, o sea, todos los elementos. El dominio del discurso es el universo, digamos, ¿no? De estos conjuntos. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿no? X pertenece a X, ya, digamos, 1. 1 pertenece a X, verdadero, ¿ya? Para el caso del 1. 1 pertenece a Y, verdadero. Entonces, verdadero y verdadero me da verdadero, ya está, muy bien, está verdadero. Otro. 2 pertenece a X, verdadero. Ese mismo X pertenece a Y, falso, ¿no? Para este caso me va a dar falso. Me va a dar falso. ¿Cuándo el sí y solo Ya sí se fue, ya vuelve fue. verdadero? El sí y solo sí se vuelve verdadero ¿cuándo? ¿En qué situaciones? Tabla de verdad del sí y solo sí, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Sí, creo que cuando finaliza con falso. ¿Cómo? Creo que cuando finaliza con falso, ¿no? Cuando ambos son verdaderos. Cuando ambos son verdaderos o cuando O ambos cuando son ambos son falsos, falsos. ¿cierto? Ah, ¿Ya? Entonces, acá puedo inspeccionar, ¿no es cierto? X es igual a Y, ni al ojazo, no, ¿no es cierto? Esto es falso, ¿verdad? Falso. El 2, por ejemplo, cumple, entonces esto es falso. Entonces, esta proposición es falso, falso, ¿no? Entonces me da verdadero, ¿no? ya Entonces, entendí. En esa proposición que usted hizo, está ya obligando que necesariamente X debe estar en Y, ¿cierto? ajá, claro, estoy obligando. Sí, En cambio, entonces, este caso va a cumplir, pero, bueno, va a cumplir, pero en este caso ambos son falsos. O sea, puedo decir, X es diferente de Y no cumple esto tampoco, los falsos. Lo que yo quiero arriba es que se cumpla ambos, ¿no? Verdadero, verdadero, todo esto. Y entonces ahí sí. Entonces, esto obliga al revés, a ambos lados, ¿no? Entonces, revisemos con el de arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? El 2, ¿no? Decimos 2. ¿2 pertenece a X? Sí. Si 2 pertenece a X, verdadero, aquí es verdadero, entonces X pertenece a Y, falso. Entonces, verdadero y falso en la implicación se vuelve falso, ¿verdad? Al revés también va a ocurrir algo así, ¿no? X2 pertenece a Y, no, falso. Si 2 pertenece a Y, entonces 2 pertenece a X, esto es verdadero. Entonces, todo esto, la implicación me va a dar verdadero, acá me va a dar falso. Falso y verdadero me va a dar falso, ¿no? falso. Entonces, claro, entonces, si esto es falso, para que esto todo sea cierto, esto también debe ser falso. Entonces, no son iguales, ¿no? Lo niego, falso, no son iguales, son diferentes, ¿ya? Entonces, la doble implicación. El único caso que se va a cumplir es cuando todos los elementos, toditos, sean igualitos, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi Y, en mi conjunto Y, voy a tener 1, 2 y 3, y acá también 1, 2 y 3, ni más ni menos, ahí nomás se va a cumplir, porque, como dice su compañero, como se dio cuenta, ¿no? Estamos obligando que sea de ida y de vuelta. O sea, mira, si te das cuenta, esto tan obvio, que es como mirar y decir, no, pues obviamente es igual, ¿no? Decimos, a ver, miro, pues obviamente es igual. Pero eso es porque es un ejemplo sencillo donde yo pues, estoy viendo los elementos aquí frente a mis ojos. Pero si estaríamos de repente comparando conjuntos que no necesariamente están a mi alcance para evaluarlos así, y yo tuviera que definir una regla programando, ya están programando alguna cosa, me imagino. Claro. ¿No? Entonces, yo quisiera definir una regla programando, por ejemplo, para saber
Si el conjunto de todos los amigos, mis amigos de Facebook, es el mismo conjunto de los amigos del otro, digamos, se me ocurre. ¿Quiénes serán ellos? No los puedo ver a simple vista porque tiene 5.000 amigos, ¿no? Entonces tendré que comparar todos los que están son los amigos de Bismarck, digamos, veo, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son todos mis amigos? Veo quiénes son y los tengo que comparar uno a uno, pues, ¿no? Y eso el computador no lo va a hacer al ojo, va a tener que hacerlo uno por uno, así, ¿no? Tú estás aquí, sí. Tú estás aquí, sí. Tú estás aquí, sí. Tú estás aquí. Cuando falle uno, ¿tú estás aquí? No. Ya, entonces no es igual, recién va a llegar a esa conclusión. Ya, recién va a llegar a esa conclusión. Me gustaría hacer un ejemplo de programación, a ver, ya, luego lo vamos a hacer ya, en programación. ¿Qué tal? ¿Cómo le está yendo en metodología? Estarán haciendo sus pininos ya de programación. Más o Ya menos. entonces, más o menos. Ya entonces vamos a hacer un ejemplito luego de justamente eso, de, para ver si dos conjuntos son iguales, aunque creo que lo voy a hacer ahorita, ¿no? Para ya no dejar la duda. A ver un ratito, vamos a hacerlo. No, va a ser un poco grande. Mm, no, ya lo dejo pendiente ya para otra ocasión. Pero bueno, esa comparación uno a uno que he estado haciendo, en muchos casos se tiene que hacer en conjuntos grandes donde son miles de elementos, entonces no es tan obvio, ¿no? Ya en este caso, en la definición de su compañero aparentemente refleja parte de la realidad, pero como no obliga a que sea de ida y de vuelta, entonces acá hay un problema, ¿no? Acá hay un problema. Muy bien, entonces así definimos la igualdad de conjuntos. En teoría, casi cualquier propiedad matemática se puede definir siempre en lenguaje matemático. El tema del capítulo del libro, han visto el capítulo 2, es el lenguaje de las matemáticas. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que los matemáticos lo que buscan es poder definir todo así en términos matemáticos para que no haya ambigüedades o dudas, ¿no? Así como estábamos discutiendo eso de quiénes eran los amantes, quiénes no eran, uno de los problemas que surgen de eso es porque esa definición no es matemática, es una definición coloquial, ¿no? Una idea. Entonces se presta a muchas interpretaciones. Esto no se presta a ninguna interpretación y es como es, simplemente, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los conjuntos? De los conjuntos también podemos sacar o hablar de su cardinalidad. ¿Qué cosa es la cardinalidad de un conjunto? La cantidad de elementos que tiene. Muy bien. La primera chica que habla, creo, en todo el semestre. Está bien, perfecto. Es la cantidad de elementos de un conjunto. Hay que tener cuidado con algo. La cantidad de elementos de un conjunto hay que tener cuidado que los conjuntos no pueden tener elementos repetidos, ¿ya? Entonces, los Únicos. elementos son únicos, ¿ya? No importa si por alguna razón o por error los hemos descrito o escrito de otra manera, los elementos son únicos, ¿ya? Para ilustrar esta parte, creo que para no esperar al final, hacer unos ejercicios que ya corresponden con esta parte. A ver. No, todavía. Voy a definir un par de conceptos más. Ya entonces, ¿cómo definimos eso de la cardinalidad de un conjunto? Lo denotamos con los símbolos como valor absoluto, más o menos así, con 2 barras, ¿no? Sí. Hay otras también, otros le ponen he visto en otros libros, así, ¿no? NDA, así he visto también. Esa es la cardinalidad de un conjunto. Entonces, la cantidad de elementos, ¿no? Vamos a ver ejercicio ahorita, no se preocupe.
Otro concepto que no hay que dejar de lado es la inclusión de conjuntos. Y eso lo denotamos con el símbolo que está. Ese simbolito. Es como una C con su basecita hacia abajo. ¿Ya? Entonces, la inclusión de conjuntos, cuando decimos que un conjunto está incluido en otro, también podemos definirlo matemáticamente. Vamos a ver, vamos a intentar esa definición. Me voy a copiar parte de aquí para no escribir mucho. A ver, algo así. Esto también se puede definir matemáticamente. Sí. X está incluido en Y, o sea, un conjunto X está incluido en Y. Sí, solo sí, para todo X, X pertenece a X, entonces X pertenece a Y. Así nomás, ya no de vuelta, sino de ida, nada más. Entonces, ¿qué obliga eso? Obliga a que todos los elementos de X también estén en Y, pero no obliga a que los elementos de Y estén en X. ¿No? Sí, se puede entender, es más o menos obvio, ¿no? De eso. Entonces, si X incluye a Y, entonces podemos decir que X es subconjunto de Y. X es subconjunto de Y. ¿Qué más? A ver, tenemos la intersección de conjuntos. Su simbolito es este. Y a ver, ¿alguien quiere intentar una definición matemática de la intersección? Hace rato estoy que me como la N. Creo que mi teclado está fallando con la N. Cojutos, dice. A ver, no sé si está en el libro. Yo he tomado notas aparte, ¿ya? Porque esta parte está media mezclada en el libro. Han visto que en el libro no está como definiciones, ¿no? Porque lo toma como un repaso. La intersección. A ver, A ver, ¿cómo? yo lo intento. A ver, inténtalo. A ver, No es sería... tan difícil, ¿no? Ahí, ponemos el mm, símbolo y hasta aquí es así. X intersección Y. A ver, ¿cómo lo definiríamos más o menos? a ver. Si X pertenece Ya, a ambos, ¿no? bueno, aquí primero hay que diferenciar algo, ¿no? Yo te estoy orientando mal, No es disculpa. para todo, creo, ¿o sí? No, de hecho no se definiría así. No se definiría así. ¿Por qué? Porque aquí la inclusión de conjuntos, este operador es X es subconjunto de Y. O sea, esto es una proposición en realidad. Pero la intersección no es una proposición, ¿no? No es una proposición, es otro conjunto Cierto, simplemente. no es. Claro, entonces funciona diferente, ¿no? No es una proposición. Entonces, posiblemente no va así. Yo pienso que iría más bien como X tal que X. Sí. Y, Que pertenece al conjunto X ajá, muy y Y, bien. Y, pero a ver, ¿cómo sería? En la diferencia, ¿no? Algo así. a ver, vamos a ver. Y, Y X pertenece a Y. claro, sí, eso, perfecto. Lo que habías dicho en el anterior, creo, ¿no? Claro, Ahí estaba estabas algo parecido, definiendo. parecido. Claro. Entonces, esa misma idea que no sirvió muy bien acá, si te das cuenta, para la Ahora definición sirvió. del conjunto de la intersección sí sirve, ¿no? X tal que X pertenece a X y X pertenece a Y, o sea, pertenece a ambos conjuntos, ¿no? Eso sería de manera general, pero creo que hay otra forma de hacerlo más específico, ¿no?
Es posible, no sé, no he visto. En el libro no está definida la intersección, creo. Bueno, ¿Ya? pienso que sí, aplicando, digamos, en la diferencia, ¿no? La diferencia de conjuntos. En ese caso sí pertenecería a un conjunto. Ah, ya, o sea, no Algo solo así. decir que X pertenece a X y X pertenece a Y, Exacto, para ser sino más decir que, específico. claro, claro, que no está incluido en A, solo en A y no está solo en Y, algo así, ¿no? Eh, Entonces, Algo así, algo así. No lo he visto sí, tampoco sí. A ver, en libros, pero pienso sí, que sí sí. se puede. Se puede, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de llegar ahora es que este lenguaje lógico y de conjuntos en realidad nos está definiendo otro lenguaje, así como conoces lenguajes de programación, la lógica y los conjuntos son el lenguaje de la matemática en realidad, ¿no? Y de esta manera podemos expresar muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, cuando veamos la diferencia, vamos a ver si lo complementamos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos ahí. Intersección, vamos con la diferencia de conjuntos. ¿Ya? Se denota por un signo menos, ¿ya? Y, a ver, intentamos una definición. ¿Cómo sería? Tampoco es una proposición, sino es una definición de un conjunto por comprensión, ¿no? Y X tal que X. A ver, intentamos. No lo tengo ni apuntado, pero vamos a ver, ¿no? Y X pertenece a X y no pertenece a Y. ¿Sí o no? Este no pertenece, voy a cambiar un ratito. Creo que este símbolo no sale. Sí, sí sale. Ok, ¿se convence? No. X menos Y. X tal que X pertenece a X y X no pertenece a Y. Esa sería la diferencia de X menos Y. Es la diferencia de conjuntos. Hay otro tipo de diferencia que le llaman diferencia simétrica. Generalmente lo denotan, aunque hay varias notaciones, lo denotan con un triangulito. A ver, ¿quién se anima a hacer una definición de diferencia simétrica? ¿Cómo es la simetría? Es los elementos que no son comunes a ambos, o sea que son de X o de Y, pero no de ambos. Creo que eso viene lo que querías hacer hace un rato. Ah, sí, algo así. Ah, ya, o sea, son dos conjuntos muy diferentes. No, o sea, X y Y, ya, en dibujito, ¿ya? Sí, En mejor. dibujito, Se en pone dibu- unión nomás, profe. claro, en dibujito sería, de estos dos conjuntos, sería esta parte, ¿no? A ver, la diferencia simétrica sería esta parte y esta parte, Ah, ya, ok. pero Ah, no el ya. centro. A ver, ¿cómo lo expresarían? A ver, intenten. Ya, Unión, profe. ya vamos a ver. Estoy evitando ver los apuntes porque es interesante, ¿no? Así debatir, borrarse, equivocar, no sé, ¿no? Corregir, en vez de aprendérselo de memoria y no saber qué estamos diciendo, ¿no? A ver, X tal que X, primero sería X, Creo que sería X pertenece a X ya, y también sería, creo, eh, y a ver, espera, se me fue. ¿No sería unión ahí, por ejemplo, con otro elemento de Y? Unión nomás. con una unión, ¿no? Bueno, podría ser en base Claro. a la diferencia, ¿no? A ver, sería, el elemento debe pertenecer a X, pero no a ambos, ¿no es cierto? Ah, ya, yo pondría así, a ver, yo pondría así. Se puede con unión también, como dice su compañero, ¿no? Podría decir, ¿no? Sí, X solo si unión Y X no pertenece. menos X intersección Y, pero eso ya son propiedades de conjuntos, ¿ya? Sería Pues, también, creo, si X pertenece a X, sí, solo si X no pertenece a Y.
Sí, solo si X no pertenece a Y. A ver, X Claro, pertenece porque a X. si Sí, solo solo si si X X. no pertenece a Y Y, para los de acá, al revés sería, ¿no? entonces sería, ¿no? Bien, Entonces, algo así. Eso es lo que estaba pensando y se me fue. mucha vuelta, creo. A ver, vamos, ¿qué tal si intentamos por aquí? Aunque simplificando, yo creo que vamos a llegar a lo mismo, ¿no? X pertenece a X o X pertenece a Y. Y. A ver. ¿Qué pasa acá? Y. ¿Dónde está Y? Aquí está Y. Fuera. También se me ocurrió otra con I. A ver, evaluemos esta ya. Un ratito, falta una negación ahí. Negación. A ver, esta, ¿qué les parece? A ver, evalúen. X pertenece a X o X pertenece a y no pertenece a ambos, ¿no? A X. X pertenece a X y X pertenece a Y. Sí, creo que sí, ¿ah? Sí, sí le da. Sí da, ¿no es cierto? Y Claro, ¿Ya? como que no podría pertenece a la ser, intersección. claro. También Pero podría ser, creo, X pertenece a X, eh, entonces X no pertenece a Y. ya, Ahí vendría Y, claro. Si te das al cuenta, revés, ¿no? esto es una ley de Morgan, ¿no? Por aquí está mi Y apunte, que algo yo que tengo sí. mala memoria. Ajá, mira, 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 mira. Ahí le has dado en el clavo. Ya vas a ver que esto es lo bonito de esto, ¿ya? Ya, mira. Esta es una proposición eh, P. Esta es una proposición P, ¿no es cierto? Mira, mira, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto X pertenece a... Esta es una proposición compuesta P. Rayos. Cero. Es una proposición compuesta P. Y no Q. A ver, revisen sus leyes de Morgan, sus igualdades de las leyes de Morgan. ¿A qué es igual esto? Al revés, No. ¿no? Esto es Ne- equivalente ¿Qué no sería a negación de P y negación Q? de P entonces Q, ¿sí o no? Ah, cierto. Ah, ya, eso es lo que estaba Y eso tratando es de... lo que estabas tratando de expresar tú. Ni me di cuenta. ¿Ya ves? O sea, eso quiero llegar. O sea, no importa si no se acuerdan las leyes. Yo no me acuerdo, yo tengo memoria fragilísima. Pero que nos sintamos sueltos de huesos, de poder expresar esas cosas en lenguaje matemático. Si puedes expresar esto en lenguaje matemático, cuando programas también es muy fácil de explicar. Todo buen programador es buen matemático, ¿ya? Pero la matemática, pues, el profesor de cálculo te trauma, ¿no? Te pone sus fórmulas, ¿no? Entonces, integral de no sé qué, del logaritmo natural de e a la x elevado al seno a la 99, ¿no? Pero eso, bueno, es útil, ¿no? Es útil, pero no llegan al meollo del asunto, ¿no? Entonces, mira, te das cuenta, esto tiene una expresión, ¿no? Entonces, podríamos poner esto también. ¿Por qué no? Ya, mira, vamos a hacerlo, ¿ya?
Vamos a hacerlo y ya tenemos otra definición. Y mira, no te miento, ¿ah? Yo no tengo ahorita esto, yo he apuntado, mira, están viendo mi cámara, ¿no? Mira, aquí, yo he apuntado nada más. Extensión, la palabra, ¿no? Comprensión, más abajito. Igualdad, o sea, solo lo que no me debo olvidar que ese concepto necesito decírtelo, pero no lo estoy revisando, o sea, ni de la memoria, ¿no? Lo estoy volviendo a construir. De repente un matemático viene y me dice, no, pero acá una cosita has fallado en la notación, falta un no sé qué, algún detalle se me puede ir, sí, normal, ¿no? Pero lo que yo quiero llegar al objetivo, y por eso te di la lectura también de los números y su historia, es que nos sintamos cómodos con los números, ¿ya? No importa con fallitas, pero que nos sintamos cómodos con los números y con la matemática, ¿ya? Que no es cosa de otro mundo, sino que los profesores en el colegio, en la universidad, nos han traumado, ¿no? Es matemática, y dicen, no, difícil, decimos de frente, ¿no? Entonces vamos a expresar eso que acabamos de descubrir ahorita de la otra forma, entonces, lo copio, ¿no? Si un par de ustedes, dos, tres, cuatro de ustedes, después de las clases que hagamos, no importa si no pueden resolver problemas, pero se sienten cómodos con la matemática, con la lógica, yo cumplí el objetivo del curso. ¿No? O sea, no es tan importante para mí que sepamos resolver problemas enrevesados, complicados, que al final nunca se van a aplicar en ninguna situación real, ¿no? Esto es más útil, ¿no? Ya, a ver, expresémoslo entonces. Sería negación de la implicación, y va a salir más breve incluso, creo, ¿no? Esta es la notación P, entonces Q. ¿Dónde está el entonces? Se perdió. Sí. ¿Cómo se leería, no? A ver, Otro paréntesis para todo. eh, para todo. Este X se puede leer como para todo, ¿ya? En realidad no, este X tal que X se está refiriendo a todos los No. X. Me refería a P y Q, debe estar entre paréntesis. Ah, ¿verdad? Así entonces, porque la prioridad no necesito otro paréntesis. La prioridad en operadores, esta tiene la última prioridad siempre. Pero sí, ¿no? Para mejor comprensión podría ser. O sea, cuando encuentren una proposición compuesta, la primera prioridad son las conjunciones y disyunciones, como vengan. La segunda prioridad lo tienen las implicaciones y dobles implicaciones. Y bueno, el lunario tiene mayor prioridad, ¿no? La negación este sí necesita un paréntesis, porque si no le pongo, ahí sería negación de esta proposición, solo sería negación de esto. Ahí sí necesita, ¿no? Porque es negación de todo. Pero le vamos a poner para que no haya dudas de la precedencia en este caso. ¿Ya? Entonces, y creo que se lee más natural en esta forma, porque sería, ¿no? Sí, a ver, diferencia simétrica. X X tal que no es cierto, o no se cumple, que si X pertenece a X o X pertenece a Y, implica, o entonces X pertenece a X y X pertenece a Y. Bueno, no sé cómo leerlo, pero matemáticamente es equivalente por esta ley de Morgan, ¿no? Por esta leycita. Es más, esta negación también se puede escribir de otra manera, ¿sí o no? ¿Cómo es la negación de una implicación? A ver, vamos a escribir todas las maneras posibles, ¿ya? Para que se vuelvan locos. Otra, ¿ya? Otra, profe, otra. ¿Cómo es la negación de una implicación? ¿Se acuerdan o no? Leyes de Morgan, ahí están en sus apuntes. No están repasando, pero les voy a dejar tarea para que repase. Negación de una conjunción, perdón. Se distribuye, ¿no es cierto? Así era, mira, de paso repasamos. De paso repasamos, ¿no? Si yo tengo esto, ya tengo esto de aquí, ¿no?
aquí adentro tengo no voy a poner P y Q porque no son, ¿no? Serían R y S, porque no nos confundamos. Eso es acá, ¿no es cierto? ¿A qué equivale eso, según leyes de Morgan? A ver. Negación de Negación de R y negación de S. O, se invierte el signo. Ah, O, cierto, cierto, cierto. negación de S. ¿Ya ves? Entonces también podría decir así, ¿no? Según eso, aquí abajo podría ser eso. Entonces aquí tendría mi definición. Sería negación, X no pertenece a X o, digo, o, y aquí, X no pertenece a Y. Sí, le pongo paréntesis. Bien, eso sería una definición válida, ¿no? Entonces, Prof, yo tengo otra definición. paso, a ver, ¿qué más? A ver, A ver, creo que es igual. A ver, yo tengo aquí X pertenece, algo similar al anterior. X pertenece a X, ya, entonces X no pertenece a Y. Ahí viene el O. X pertenece a Y, entonces X no pertenece a X. ya, creo que se puede distribuir el entonces también, ¿no? Mm, Eh, ¿Sí? a ver, Bueno, represéntelo ya ahí, he sí, mareado, ¿no? ya he mareado tantas definiciones. Bueno, las tres primeras son equivalentes por Morgan, ¿no? A la que me estás diciendo, ¿estás imaginándotela o la estás deduciendo también de las otras? Bueno, pienso que también es A válido. ver, ¿cómo sería? X pertenece a X. Pertenece a X, entonces, ya que estaría Entonces, obligando, ¿no? Entonces X no pertenece a Y. eso sería para un lado nomás. Eso sería Y para un Y lado. iría de Ahí viene, vuelta, ¿no es cierto? ahí viene, claro. Sí, sí, sí va también, ¿no? X ¿Sería I pertenece. o sería O? Porque yo le puse O, X pertenece a Y, entonces X no pertenece a Claro, X. claro. Allá, X, si X pertenece a X, entonces X no pertenece, me dices, ¿no? No pertenece a Y. Está bien. Ya, X, Exacto, exacto. sí, Ahí entonces vendré. X, Cerramos el paréntesis, viene O, abro otro paréntesis, X pertenece a Y, entonces X no pertenece a X. X pertenece a Y, entonces X no pertenece a X. A ver, a ver, quiero ver si evaluemos, está ¿ya? bien o no. Evaluemos. A ver, X pertenece a X, ya está en este lado. Puntero, a ver, está en este lado. Ya, si X pertenece a X, ya digamos está aquí, entonces X no pertenece a Y, ya está bien. Cumple. Entonces X no pertenece a Y. Uno que estuviera aquí en medio, a ver cómo se evaluaría. X pertenece a X, sí, verdadero. Entonces X no pertenece a Y, falso, ya, falso, está bien. O X pertenece a Y. Si X pertenece a Y, entonces X no pertenece a X. Ah, sí va, sí va, sí va, En el punto, profe. sí va. Y yo pienso, no lo voy a hacer ahorita porque no se me ocurre cómo, yo pienso que usando leyes de Morgan, incluso podemos hacer álgebra con esto y llegar a las otras definiciones, si es que fuera correcto, ¿no? Te lo dejo de tarea demostrarlo, ¿ya? O sea, aplicando leyes de Morgan aquí, yo pienso que se podría llegar aquí, que es porque son equivalentes al final, ¿no? O sea, Sí, no por así parece. deducción, ¿no? Ujú. Sería interesante demostrarlo. Bueno, ahorita no se me ocurre, ¿no? Pero de repente más tarde, y si lo consigo para mañana, mañana se los pongo, ¿ya? Tengo, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo cómo, pero pienso que sí, jugando con las leyes de Morgan se puede llegar al otro. Y si no fuera, mira, lo dejamos en pendiente. Por ahora me parece que es válido. Ya te doy el beneficio de la duda. Pero vamos a intentar desbaratarlo ya. No, no por fregarte, sino que en cosas formales, en matemática, en ciencia, así funciona, ¿no? Es diferente a cómo funcionan las cosas
en la sociedad, en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana a veces buscamos un caso y ya lo generalizamos, ¿no? Decimos, ¿no? Entonces, cuando decían, ¿no? Había COVID, ¿no? Decían, no, el dióxido de cloro funciona porque mi tío tomó dióxido de cloro y se sanó. Entonces, existe un tipo que tomó dióxido de cloro y se sanó. Entonces, confundimos, ¿no? No existe, ¿no? Entonces lo hacemos válido para todo. Y no es el caso, ¿no? Fácilmente decimos eso. Es decir, eso requiere una demostración. Aquí, pues, parece que sí. Yo, así viéndolo, evaluándolo, sí, pero me gustaría demostrarlo hacia atrás, ¿no? Ya por ahora lo ponemos bien siempre con su signo de interrogación. Si alguien demuestra que no, también lo puede decir, ¿no? Está El equivocado ese beneficio de pata. la duda. Claro, está equivocado ese pata por esto, ¿no? Y bacán, pues, ¿no? Y lo soluciona. Yo también voy a intentar desbaratarlo, no se preocupe. Ya, entonces, ya esa es la diferencia simétrica. Ya. Otras operaciones que podemos hacer sobre conjuntos. Mm, conjunto, el complemento de un conjunto, pero para eso necesitamos definir otras cositas. Complemento de un conjunto. Complemento de un conjunto se denota, no voy a poder hacerlo aquí, así, con una barrita arriba. Es una de las notaciones, ¿no? Así. Había otros que se representaban con un tipo de exponente, creo. ¿Es eso? ¿O es otra? Ese es conjunto potencia también, ¿no? Así. También he visto el complemento así con C de A, ¿no? Así también lo he visto. Ya, bueno, pero bueno, en el libro está así. No sé, creo que era, digamos, un conjunto elevado a la U, algo así. El complemento puede No, ser. no necesariamente del complemento, creo que fue otro. O sea, no sabría decirlo. Ya, de repente es el conjunto potencia, ya. Pero para definir, bueno, vamos con el complemento. Para definir el complemento, necesitamos definir otra cosa, que es el conjunto universo o universal. El conjunto universo o universal es un conjunto que incluye a todos los conjuntos de los cuales estamos tratando o hablando en este momento. ¿Ya? Es un conjunto que incluye a todos los conjuntos del contexto. ¿Ya? Es O el sea, no es que sea universal de todos los conjuntos sabidos y por haber del mundo mundial, como dicen, no, sino es de este contexto. Si estamos trabajando con conjuntos A y B, digamos, entonces el universo debe ser un conjunto que incluye a esto, puede ser más grande, ¿no? Pero que incluye por lo menos a este conjunto A y este conjunto B. Se denota con U generalmente, ¿no? Entonces se dice conjunto universal es una U. ¿Ya? Con rayita doble a veces, pero bueno, ya no lo ponemos. Entonces, el complemento de un conjunto, entonces, lo vamos a definir como todos los elementos del conjunto A, perdón, que están en el universo, pero no en A. ¿Ya? Y se podría definir también así, ¿no? Pero ya es un poco redundante, ¿no? Sería como decir, el universo, pertenecen al universo, pero no pertenecen a. Ese sería el complemento de un conjunto. ¿No? Podemos hacer el ejercicio, ¿no? sería Sería similar a esto. A esto de aquí. Aquí. Sería así, ¿no? Entonces, el complemento de un conjunto, A, no tengo ese simbolito, X pertenece a X. al universo. Entonces Acá, sería, acá entraría el conjunto U, ¿no? Del universo. claro,
Entonces, Sí, ese cambio necesariamente. sería, entonces, X no pertenece a X, ¿no? X y X no pertenece a... En este caso estamos definiendo todo en términos de A, ¿no? Bueno, si hubiera puesto X aquí, ya bueno, X. Así sí, no. Bien. Depende de la notación que le hemos puesto para, o el nombre que le hemos puesto. La misma Sería definición. Y en esa parte. Y aquí está, pues, Y. Ajá. Mira, X pertenece al universo y X no pertenece a X. ¿Ya? Aunque X no es elemento de X, está mal eso, ¿no? O sea, X pertenece al universo. No, no está mal, sino que lleva a otra cosa, ¿no? Yo le pondría A nada más aquí. Porque X no va a ser elemento, obviamente no va a ser elemento de X, ¿no? Pues X es un elemento, pertenece a U, pero no pertenece a. También se puede definir como una diferencia, ¿no? Es el universo menos A, también con operaciones de conjuntos. ¿No? Pero se entiende la idea, ¿no? Ujú. Y por último, vamos a ver el conjunto potencia. Es el conjunto potencia de A. El conjunto potencia lo voy a definir coloquialmente, porque esto es más complejo de definir. Eh, Son todos los subconjuntos del conjunto A. O mejor dicho, es el conjunto que incluye a todos los subconjuntos del conjunto A. Esta definición sí es más compleja de hacer matemáticamente, se tiene que hacer en varias etapas, ¿ya? Pero podemos hacerlo mediante un ejemplo, ¿no? Del conjunto potencia. El conjunto potencia, Para todo X que pertenece a... no, vamos a hacer un ejemplo nomás. Tiene una definición, es más larga, se hace en varias líneas, porque no incluye un solo concepto, ¿no? Se necesita definir un concepto que son las particiones, de esas particiones viene la potencia. En el libro hay toda una página de definición, ¿no? Ya no es un poco extenso, ya no vamos a verlo eso. Vamos nomás con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplito para ilustrarlo. Por ejemplo, ¿no? Si tengo mi conjunto A, que es igual a 1,2,3, entonces el conjunto potencia de A es el conjunto que incluye a todos los subconjuntos de A, incluido el vacío, incluso acá le podemos poner, ¿no? Porque el vacío es subconjunto de todos los conjuntos, incluso el vacío. Entonces, ¿quiénes son? Primero, el vacío necesariamente. El vacío es subconjunto de todos los conjuntos. ¿Ya? Y luego podemos poner, ¿no? Digamos, el 1, el subconjunto que incluye al 1, el subconjunto que incluye al 2, con el elemento 2, perdón, el subconjunto 3. Luego podrían ir los conjuntos de parcitos, ¿no? 1,2, 1,3 y 2,3. Los reales. Y por último iría a ver, ¿cuántos van? 3, 4, falta un hito. El mismo conjunto, porque todo el conjunto se incluye a sí mismo también, ¿no es cierto? Ahí sería. Ese es el conjunto potencia. Entonces, esos son todos los trocitos que podríamos tomar de este conjunto, los subconjuntos. ¿Cómo así? ¿No? A ver, ponemos aquí con diagramita, sino 1,
2, 3. ¿No? Entonces, bien, veamos, mira. Un subconjunto es este. Ahí está. Otro subconjunto es este. Me parece uno. Otro es este. Otro subconjunto es este. Otro subconjunto es este. Otro subconjunto es este. Otro subconjunto es todo también, todo el mismo, ¿no? Es propio. Y un último subconjunto es el vacío, pues, ¿no? Vacío, que no incluya nada. Vacío. Acá hay un teorema también, ¿no? Que en el libro lo pueden encontrar. ¿Cómo sabemos que hemos encontrado todos los subconjuntos? Lo podemos saber porque hay una propiedad que se cumple, que ¿cuál es? Que la cardinalidad del conjunto potencia de A es igual a 2 elevado a, esto lo voy a hacer con plumoncito porque elevado a la cardinalidad de A. ¿Cómo así? ¿Cuál es la cardinalidad de A para este caso? 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3 elementos. Entonces, ¿cuántos elementos debería tener el conjunto potencia de A? 2 a la 3. ¿Cuánto es? 8. 8 elementos. Mira, 8 subconjuntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Ese es el conjunto potencia. Este también nos va a servir en algunas definiciones, ¿ya? A ver, vamos a ver algunos ejercicios. Como te digo, todo esto es de colegio, ¿no? Tal vez lo único que nos estamos esforzando en hacer diferente es esta parte de la notación, ¿no? De la notación matemática. ¿Ya? O sea, ya no tomarlo como tal, como en el colegio nos enseñaban, que ya pues aprendo la operación, no sé para qué ni por qué lo estoy haciendo, sino ir más allá y de repente definir nosotros mismos eso, ¿no? Entonces, esta parte no es complicada. Ya vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? A ver, ejercicios. ¿Ya? Más que estos ejercicios, más que definiciones, son para aplicar las operaciones. Te va a resultar familiar porque, como te digo, ya las has hecho en... Unos voluntarios vamos a sacar para que las hagan. Son del libro también, algunas. Ahí es el conjunto solución, ¿no? Claro, o ¿Qué sea, más sería? hay que escribir el conjunto, ¿no? Por extensión, ¿no? Mm, Así con sus llaves, ¿no? Liste, por eso dicen, ¿no? Liste los elementos de... Así mejor, para que entre todos. A ver. Ah, la unión nos hemos olvidado definir, creo. Sí, nos hemos olvidado la unión. Ya, pero Pero la como te unión digo, es... sí, sí, es repaso de colegio, así que no hay problema. Y a ver, ¿cuáles serían las soluciones ahí? Veamos. A unión B. A uno que está dormido vamos a agarrar, a ver. Todos han puesto foto. Dale, dale. El que no tiene foto, el que tiene el ánimo. Ya, 10 minutos suficiente. A ver, Luis Junior. La, la uno, Luis Junior. Ya, así a uno, cada uno le voy a designar y ahorita le habilito la pizarra para que lo hagan. A ver, no hay nadie acá. Todos han puesto foto de miedo. Acá hay varios. Brian Smith.
La 4. Sí, presente, profesor. La 4. Brian Smith, la 4. Ahí estoy apuntando. A ver. Luis Junior. No voy a olvidar. 1. Brian Smith, la 4. Frank Joel, la 7. Están desconectándose, creo. George Harrison, sus nombres que tienen también. Para que no les llames, profe. Ya los marco, ya. Los que se hacen conocer por participar, así ya bien, ¿no? O sea, los que se hacen conocer por mí es porque van a aprobar o porque van a jalar. ¿Cuál es mi nombre, profe? Entonces ya los que me acuerdo su nombre o aprueban con buena nota o jalan bien jalados, ¿no? George Harrison, ¿dónde está? La Fichado. 10. A ver. Acá hay otro. A Luis Junior ya está. Vidal Leonardo, la 13. Ay, ya no hay más. Ya, pues un voluntario ya la última. Voy a habilitar para edición, ¿ya? Garabatean, ¿eh? Hacen sus... Y su parte. voluntario, profe. Voluntario. ¿Tú? Si tú eres voluntario de todo, pues es el problema. Ya, Malazo. editor. Es que como estamos en virtual, difícil, ven. Si estaríamos en aula, en su cara nomás yo veo quién está volando, así no digan nada, yo sé quién está entendiendo. En virtual ese es el problema que no. A ver, compartir. Restringido. Editor. Propietario. ¿Dónde se cambia esto? Acá. Ya son editores, pero solo los que he dicho metan mano, no estén garabateando por gusto. Ya el voluntario, ya que es voluntario, Yorda, ya la última, Sí, ya que está. voluntario, profe. Ya Yorda y vaya haciendo la 16. Listo, profe. Y ahí los demás ya ahí cojan su plumón o texto, ponen aquí y lo escriben, ¿no? No es difícil, tienen que listar nomás los, los elementos del conjunto. Profesor, buenas tardes. Mientras van resolviendo, profesor, quiero hacerle una pregunta. Dime, No dime. sé si puedo. Claro, Bueno, no es acerca del curso, ¿no? Sino algo curioso, ¿no? Es que soy un poco curioso. está bien, Ah, a ver, dime. quería preguntarle, ¿usted de dónde es? ¿De dónde? Esa es una de las preguntas más difíciles de responder en mi caso. Si te refieres a dónde he nacido, tengo una respuesta. Si te refieres a dónde he crecido, tengo otra respuesta. Entonces, yo nací en Antabamba, aquí en Apurímac, pero no he vivido ahí, ¿no? De muy niño, de 5 o 6 años, me fui a Arequipa y ahí he vivido hasta terminar la universidad, ¿no? Hasta el 2005, 2006, creo. Entonces ahí he estudiado en Arequipa he estudiado la primaria, secundaria, universidad, y de ahí me vine a Andahuaylas. En Andahuaylas ya estoy ya 13, 14 años casi. Entonces, cuando me preguntan, ¿de dónde eres? De Antabamba, digo, pues no conozco a nadie, o sea, 2 veces he ido desde que dejé ese sitio, ¿no? Entonces, no conozco tampoco. Entonces, a veces suelo decir, no, soy de Arequipa, digo, ¿no? Porque no tengo otra memoria, ¿no? Que no sea eso. No sé si eso Claro, claro. satisface tu respuesta. Claro, claro, entiendo ese aspecto porque yo también pasé por lo mismo que usted. Ah, Por ya, eso, sí, pues es difícil responder. ¿Por qué me preguntas? ¿Somos paisanos? ¿Qué ha pasado? no, profesor, es un poco curioso, ¿no? Me gusta conocer a la gente. Ah, está bien.
Soy de Arequipa, pero ya no tengo acento de Arequipa, ya se me quitó, ¿no? Cuando llegué recién a Andahuaylas, les sentía el acento de Andahuaylas a la gente. Ahora ya no les distingo, quiere decir que ya tengo acento de acá, ¿no? Eh, Al comienzo sí me decían, oye, tú no eres de acá, decían, sí, ah, sí, soy de Arequipa, decían. Hay otro tonito, ¿no? Otro cantarcito. Todos los serranos hablamos cantadito, ¿no? Pero en Arequipa se canta de otra forma y acá se canta de otra forma. Y se nota, Claro, ¿no? sí, sí, en Cuando- ese aspecto, sí, sí, en eso sí estoy de acuerdo con usted, porque cada región tiene su acentito, sí, sí, es verdad, se nota, se nota. Sí, cuando voy a Arequipa de visita, ya siento el acento arequipeño, entonces quiere decir que ya no es mi acento, ¿no? Ya no me suena natural, ya. Tantos años acá. En Andahuaylas, en breve, o sea, en 4 años, si me quedo 4 años más en Andahuaylas, va a ser el lugar donde más tiempo he estado, ¿no? Más que Arequipa, incluso le voy a ganar. Porque en Arequipa he estado desde los 6 hasta los 25, 19 años más o menos, ¿no? Y en Andahuaylas ya voy 14, entonces si el 2025 estoy por acá, ya en Andahuaylas va a ser mi lugar más, donde más tiempo he estado, ¿no? Ya diré, pues, oye, ¿dónde eres? De Andahuaylas diré, pues, ya, ¿qué voy a decir ya de Arequipa? ¿Cómo van estos Ah, tigres? bueno, claro, profesor, entiendo, entiendo. Muy bien. Está, prof. A ver, A unión B. La respuesta no la has puesto ya, ¿no? Ya. Sí, si no, lo detallo. No, a ver, no, está bien, está bien. A ver, A unión B, ya. Y menos C menos B. Eso sería 6 y 8 nomás. Ajá, menos C menos B. 6 menos 8. Y le quitas el 6 y el 8, ¿no? Aunque no tienen, pues. Es Uno, 2, 3, 4, 5. No tiene, ¿no? como 7, colocar lo 10. mismo, ¿no? No, no tienen. Claro, no va a afectar, ¿no? Sí, está bien. Oye, los demás, eso no existen, creo, eso sin foto, ¿ah? Jalados, haga rápido. Ahí hay uno que está intentando, que tiene mal pulso. ¿Quién era el 4? Era Brian. Muy bien. Ya ves que es difícil escribir ahí. Puede poner caja de Que lo texto. escriba como yo, claro. Con caja de texto también puede ser. Salió mejor. Yo lo escribí también así en la pizarra, me salió más o menos. El texto sí está mejor. A unión universo. Ya, universo son todos del 1 al 10. Ya, ya, pero como es unión, vamos a corregir en el tiempo pues, rapidito que queda, ¿no? Lo borra, ya. ¿Qué clase tienen después? Cálculo. Ah, es chévere cálculo también. Bueno, yo cuando llevé cálculo no entendí nada. Después, cuando Es ya estaba en, interesante. en tercero, claro, o sea, es que iba así en blanco, ¿no? Pero ya probé, ¿no? O sea, entendía los procedimientos, todo. En tercer ciclo, cuando estaba en tercero, ¿no? Había unas chicas que querían que les enseñen cálculo, y yo, pues, ni corto ni perezoso, me ofrecí, ¿no? La cosa era el examen, ¿no, profe? Eso sí Ajá. es diferente. Y ahí recién entendí cálculo porque yo decía, ¿no? Quiero encontrar una forma de explicarles, o sea, que no sea repetitivo, ¿no? Sino que se entienda la esencia de todo, ¿no? O sea, el principio de todo. Y ella explicando, recién entendí cálculo, ¿no? Y decía, ah, eso sí, qué chévere era cálculo. Quería llevar de nuevo, pues, todo ya. Ya, a ver, A unión B, ya eso está bien. Ya, A unión universo sería el universo nada más, pues. Vamos a corregir, que se arrepintió o se ha equivocado de pregunta, creo. A unión universo, o sea, si yo uno un conjunto al universo, ¿qué me va a dar? La solución es el universo nada más, ¿no? El mismo universo, no es otro. Ya. B menos A, aquí ver, B menos A es
2, 3, 5. Está bien esta. Está bien. Esto nadie ha hecho. Está bien. Esta aún está bien. El complemento del universo. Ahí te agarramos de pescadito. Ya esto puede confundir a algunos, ¿no? ¿Cuál sería? El complemento, ¿qué cosa es? Es lo que le falta al conjunto para hacer el universo. Ah, muy bien. Este está bien. Vacío. Nada más. Pero el vacío también es el complemento. Está dentro del complemento. No, es que el complemento no es de relación de inclusión, es relación de pertenencia. Ah, ya, entonces es otro vacío. Algo así, No, ¿no? no. Claro, claro. O sea, hay dos relaciones entre conjuntos. Con eso termino. De elemento a conjunto es relación de pertenencia. Yo puedo decir 2 pertenece a A, 3 pertenece a B. No puedo decir 2 está incluido en A. Eso no. La relación de inclusión es entre conjuntos. El complemento son todos los elementos del universo que no están en el conjunto. ¿Qué elementos están en el universo y no están? Ninguno. Y eso constituye un conjunto vacío o nulo, ¿no? Ahora, la inclusión, sí, el vacío está incluido en todos los conjuntos, pero no, el vacío no pertenece a todos los conjuntos. Eso es falso, esa proposición no ¿Qué es correcta. pasaría si considero, digamos, a ver, ¿cómo yo? Una U con una barra? Una Algo U, así como, esto, como pues. un nulo. Ah, no, así, no, no universo, no, eso no. Algo así. Si convences a los matemáticos de que lo usen para algo, ya, pues se volverá el estándar. A ver, complemento de B, intersección. Intersección, aquí creo que hay un problema. Complemento de B. Ya, el complemento de B es 2, 3, 4, 5. El complemento de B es 6, 7, 8, 9, 10. Intersección C menos A. C menos A. Sería 2, 2, 2, 6, 8. 2, 6, 8. Intersección 2, 6, 8. Mi mouse está mal. En su intersección de esto sería 6, 8, 6, 8, nada más. O sea, la respuesta de esto sería 6, 8. Ahí hubo un problemita. Ya, mañana hacemos ejercicios, ¿ya? Y de todas maneras, esto hay que repasarlo. Yo no voy a hacer, o sea, no voy a pasar haciendo ejercicios de esto, porque, como te digo, es tema de primaria, secundaria, academia, todo lo han visto esto, solo que se han olvidado. Ya, entonces, pero igual vamos a ver unos cuantos. Ya, esta sí es la respuesta de aquí. Esta es, y esta es. ¿No? Esta no. Ya, chicos, vayan a su clase de cálculo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego, Lo voy profe. lo voy a pasar a limpio si no está feo eso. Ya. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Hasta luego, profesor.